El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Sigue en sintonía. No te vayas de esta transmisión. Programa en vivo. A continuación, por TV7. Los días lunes se parte de nuestro programa Retornando a las Escrituras con el pastor Óscar Arriola, en vivo por Canal 7, la señal de la plenitud de Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos y amigos. Es una bendición la que Dios nos permite este día, el poder estar en este lugar para poder bendecir el nombre de Dios y llegar hasta sus hogares. Es una tremenda bendición la que Dios nos permite este medio de comunicación con el cual podemos llegar hasta sus hogares y tener esa comunión un momentito a través de la palabra de nuestro Dios. Dios bendiga a todos los televidentes, los que nos ven a través de Canal 7 y aquellos que a través de la internet también nos ven y nos escuchan en diferentes partes del mundo. Dios bendiga a todas las congregaciones de este municipio, los pastores. Un saludo muy especial para cada uno de ellos. Sé de que Dios está siempre bendiciendo nuestras vidas y que en medio de cualquier situación que nosotros podamos estar viviendo, Dios está con nosotros. Eso es algo que lo hemos comprobado en cualquier tiempo de nuestra vida. Como hijos de Dios sabemos que podemos estar enfrentando cualquier situación, pero que Dios nunca está lejos de nosotros. Aún en aquellos momentos cuando nosotros no podemos ver la mano de Dios, aun cuando a veces podemos ver nada más el silencio de Dios, pero como hijos de Dios nosotros tenemos que tener la seguridad a través de la palabra de Dios, de que Dios ahí está. Y aunque no le podamos ver, Él ahí está para darnos siempre su ayuda y para sacarnos adelante de cualquier adversidad que nosotros estemos pasando. Así de que, hermano y amigo, no importa cuál sea la situación que usted está viviendo, siempre sepa que Dios está para darnos siempre victorias. Vamos a leer este día la palabra de nuestro Dios y vamos a hacerlo en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Vamos a ver este día hablar de un tema acerca de la necesidad de ser agradecidos. Dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 17, verso 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzando la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: Id mostrados a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Y Jesús le preguntó: ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar. Padre buen Dios, en esta preciosa y bella tarde, Dios amado, muchas gracias por la oportunidad que usted nos permite, Señor, de poder estar
llegando hasta la intimidad de los hogares a través de este medio de comunicación, Señor, a las personas de este municipio, Señor, y a través de la internet, a diferentes lugares, Señor, del mundo. Gracias porque es una bendición, Señor, la que tú nos permites a nosotros de poder compartir la palabra. Y es una bendición también la que tú les permites, Señor, a los televidentes, el que desde sus mismos hogares, Señor, desde sus lugares de trabajo, puedan poder escuchar la palabra bendita suya, Señor. Le agradecemos, Padre bendito, y siempre pedimos, oh Dios, que si algún hermano, si algún amigo está enfrentando alguna situación, que su presencia maravillosa, que su Espíritu Santo esté, Dios mío glorioso, obrando en sus vidas, esté ministrando, Señor amado, sus corazones. Si alguna persona está enferma, Señor, que usted esté obrando sanidad en su cuerpo. Si alguna persona está, Señor, atribulado por alguna situación que está pasando en su vida, Señor, lleve paz a su corazón, Señor. Cualquiera que sea la adversidad, Señor amado, hágase sentir en sus vidas, que ellos puedan ver que usted está a su lado para ayudarles, Cristo glorioso. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bendito Dios. Decíamos que íbamos a hablar este día sobre la necesidad de ser agradecidos. En la Biblia nosotros encontramos diferentes momentos en los que tanto diferentes escritores han hablado acerca de ser agradecidos. Pablo en Colosenses 1:5, Pablo habla acerca también de que uno debe de ser agradecido. El salmista también, el Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Pareciera de que siempre ha habido como un recordatorio a nosotros de que nunca olvidemos lo que Dios hace y que siempre nosotros estemos agradecidos por las cosas que Dios hace. Y todo esto nos lleva, hermanos, a ver, tanto por lo que han escrito los diferentes escritores de las Escrituras, siendo inspirados por Dios, y a través de diferentes ejemplos que Jesús nos pone en la palabra del Señor. De hecho, tenemos el ejemplo de Jesús, que cuando Él andaba predicando la palabra del Señor, eran cantidades de personas que estaban con Él, que andaban con Él, que aparentemente lo seguían, veían milagros. Jesús hizo muchos milagros, pero en los momentos más difíciles de su vida, en los momentos en los que Jesús estuvo en momentos muy difíciles, dice la Biblia que todos lo abandonaron y todos se fueron. Y esto revela de que hay poco agradecimiento en la vida de los seres humanos. Este ejemplo que nosotros tenemos en las Escrituras de Lucas capítulo 17 nos muestra a 10 hombres que dice la palabra del Señor que eran leprosos. Tener lepra en los tiempos de Jesús era una enfermedad todavía, diríamos una enfermedad, era muy cruel, era prácticamente incurable y tenía los agravantes de que el que tenía esa enfermedad era una enfermedad que perdían todos los privilegios. Creo que era una enfermedad peor que la que ahora alguien puede tener, que se puede considerar muy grave. Hay enfermedades que pueden considerarse muy graves, pero la gente puede estar con su familia, las personas pueden estar siempre cerca de sus seres queridos, ser atendidos por sus seres queridos, y todo esto habla de que esta enfermedad de la lepra era aún todavía más difícil de poder enfrentar. Y todo esto lo estaban viviendo estos hombres. Eran 10 leprosos, dice la palabra de Dios. Era una enfermedad bastante común en los tiempos de Jesús.
Y la lepra no era una enfermedad que se pudiese curar con alguna facilidad. Por eso la Biblia habla de un hombre que era general, que era muy importante, llamado Naamán, que aunque era un hombre tan importante para el rey, para el ejército de Siria, este hombre no había podido encontrar sanidad, porque no era una enfermedad que pudiese tener medicina, aunque fueran gentes importantes, tenían que ser pasados por la misma situación, exclusivamente en Israel. Y este caso se da en Israel, lo que estamos viendo en la tierra, dice la palabra de Dios que entre Galilea y Jerusalén, pasaba entre Samaria, dice, y Galilea, es decir, estamos hablando de un pueblo judío, los habitantes eran judíos, entonces eran israelitas, pertenecían a toda esa región. Entonces eso nos da a entender de que eran personas que habían sido excluidas y habían sido llevadas ellos o tenían que salir. Cuando alguien tenía una lepra, lo que hacían era de que los sacerdotes, las autoridades del pueblo, hacían una evaluación de la condición física de ellos, y si concretaban de que era lepra, ellos tenían que ser sacados, eran excluidos de su pueblo, eran excluidos de sus casas, eran excluidos de la sociedad, y tenían que vivir ellos aislados fuera de las ciudades. No podían ellos juntarse con los demás porque era algo considerado como contagioso. Así de que estos hombres vivían en los montes, en los campos, en lugares donde no tenían contacto con otras personas. Eso quiere decir de que los leprosos perdían los privilegios religiosos. Ellos no podían estar ya no podían ir a las sinagogas, ellos no podían tener esa comunión, ya esa relación espiritual, diríamos, porque tenían que salir, no podían estar allí. Perdían ellos también su relación de familia, porque no podían ellos tener contacto con su familia, tenían que estar lejos de la familia. Perdían ellos automáticamente su libertad, ellos no tenían libertad de poder andar donde ellos quisieran, ellos tenían que estar en un lugar escondidos, y incluso cuando venía otra persona sana, ellos tenían que gritar leproso, leproso, a fin de que la gente no se acercara a ellos. Era una condición muy, muy triste para un leproso, era una condición muy deplorable para un leproso, estar en esa condición. Y ellos estaban en esa posición, eran 10 leprosos, estaban allá juntos, quizás se consolaban entre ellos, vivían en esas condiciones. No sé hasta qué distancia la gente les llevaba comida, les podía proveer algo, pero ellos vivían allí en esas condiciones. Era una condición muy triste, porque habían perdido ellos su salud, habían perdido sus privilegios religiosos, habían perdido prácticamente su familia, habían perdido su libertad. Y si esto no se restauraba, si esa lepra no desaparecía, ellos no podían regresar al pueblo, no podían regresar ellos a estar con su familia, a gozar de los privilegios que habían ellos tenido en algún momento. O sea, no era una sola cosa, la lepra incluía todo. Por eso es de que la lepra se considera un sinónimo del pecado, que cuando el hombre tiene pecado, el hombre pierde todos los privilegios, puede perder una cantidad de privilegios, y cuando el hombre es libre, restaura todos los privilegios. Entonces ellos habían perdido, hermanos, no solamente su libertad, no solamente su salud, no solamente su comunión, su relación, su oportunidad de congregarse, de tener su relación con Dios a través de estar en una sinagoga, porque hay que recordar de que en esos tiempos la creencia que se tenía de que a Dios se encontraba en los templos, que había un lugar de adoración. Por eso es de que
se puede ver que los lugares de adoración para los israelitas estaban los templos, estaban las sinagogas, que eran los lugares donde ellos consideraban que estaba Dios. Y los samaritanos tenían la idea de que en los montes donde se debía de adorar a Dios. Así de que ellos como pertenecientes, como israelitas, ellos perdían automáticamente era como perder su relación con Dios también. Entonces ellos vivían allí, hermanos, escondidos en los montes. Y un día en que Jesús dice que entró de la aldea, al entrar en la aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. No era común que las personas hicieran esto, pero esto creo que la desesperación de ellos, la necesidad de ellos le llevó a que ellos rompieran los protocolos y se fueran con la esperanza de poder recibir un milagro de parte de Dios. Y ellos, hermanos, van y buscan, porque sabían de que si no había esperanza en la medicina, si no había esperanza en los médicos, si no había esperanza, ellos pudieron ver que había una esperanza en Jesús. A lo mejor ellos habían oído la noticia ya de algún otro milagro que Jesús había hecho, y esto les llevó, hermanos, a que ellos rompieran el protocolo y se enfrentaran y fueran. Claramente dice la Biblia que al entrar en la aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ellos el siguiente programa es clasificación A. Salen al encuentro, pero saben que no pueden ellos acercarse a Jesús, no pueden ellos acercarse a la multitud. Así de que ellos desde lejos gritan a gran voz, dice la Biblia, gritaron. Y lo que ellos dijeron fue: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos estaban de alguna manera reconociendo que Jesús era su esperanza. Ellos estaban reconociendo de que aunque la sociedad los había excluido, aunque no tenían privilegio, pero estaban viendo una luz de esperanza en medio de la oscuridad que ellos vivían, de la oscuridad, digo, por causa de la enfermedad, porque no era fácil la condición que vivían. Así de que ellos ven una luz de esperanza, y esto también nos debe de llevar, hermanos, a nosotros a comprender de que en medio de cualquier situación que el hombre pueda vivir, siempre hay una luz de esperanza, siempre está Jesús. Cuando el médico dice que no se puede, cuando la ciencia dice que no se puede, cuando todo nos dice que no se puede, cuando nadie nos da esperanza, cuando somos excluidos y cuando aparentemente no hay nada que poder hacer, cuando nadie nos puede ayudar, siempre hay una luz de esperanza, y ese es Jesús. Y ellos supieron aprovechar esto. Así lo hizo la mujer del flujo de sangre, así lo hicieron aquellos ciegos que gritaron a gran voz. Ellos vieron en Jesús una luz de esperanza. Ellos pudieron saber de que era su salida, había una oportunidad. Y qué bueno de que el hombre reconozca de que a pesar de la condición en la que él puede estar, siempre hay una esperanza. A pesar de que en este caso los jueces, los sacerdotes los habían excluido y su familia no podía hacer nada, a pesar de todo ello, ellos sabían de que había una esperanza todavía si Jesús hacía un milagro. Así de que ellos salen al encuentro y gritan y dicen: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, cuando lo vio, Jesús le da una palabra. Esa era una palabra de fe. Jesús le da una palabra de fe cuando le dice, una palabra que implicaba fe, mejor dicho. Y aparentemente ellos tuvieron la fe, porque Jesús no hace el milagro instantáneamente. Jesús les dice: id y muéstrense ante el sacerdote. Y esto de que ellos fueran ante los sacerdotes
Esto era lo que sucedía, era un ritual que sucedía cuando alguien había desaparecido la lepra de él. Cuando una persona desaparecía su lepra y miraba que su lepra había desaparecido, milagrosamente, era poco común que sucediera, pero siempre había esa ley de que si la lepra desaparecía, alguien tenía que ir donde los sacerdotes, los mismos que lo habían excluido, para que ahora él pudieran evaluarlo, y si encontraban de que él había sido sanado y hacían hacían diferentes pruebas para ver si esa lepra en realidad había desaparecido, y si hubiese desaparecido, ellos mismos devolvían los privilegios. Digo que no era común que eso sucediera, pero existía en la ley de los leprosos esa oportunidad. No sé si sucedió en más ocasiones, pero la ley existía, la puerta estaba abierta. Así de que cuando Jesús les dice, vayan ante los sacerdotes, lo que Jesús le estaba diciendo, ustedes están sanos y preséntense, que ellos los evalúen. Y cuando ellos van, dice la Biblia, que cuando ellos van, dice de que, y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Es decir, que se puede ver como que ellos tuvieron una actitud de fe, tuvieron la fe para recibir el milagro. Porque siempre hemos dicho de que para que suceda un milagro es importante la fe. Y en esto puede ser la fe, a veces puede ser la fe del predicador. Si alguien va y ora por alguien, si el que ora tiene la fe, tiene el don de fe y tiene la suficiente fe, puede hacer que el milagro suceda a través de la fe que él tiene. O pudiese ser que el milagro suceda a través de la fe que tiene la persona que está pidiendo o que está necesitando la oración. Podría ser de que quizás el predicador o el orador en ese momento no tenga una gran fe, pero la persona que está pidiendo la oración sí tiene la fe, y él dice, si tan solamente oraran por mí, yo creo de que sería sano. Y el milagro puede suceder a través de eso, ¿verdad? Ya sea que el que ora tenga la fe, o que el enfermo tenga la fe. En este caso, podemos ver que los leprosos tuvieron la fe para creer en que, primeramente, en que Jesús podía hacer un milagro, y para creer de que estaban sanos, porque ellos van en dirección, buscando sin duda alguna, buscando encontrarse, presentarse ante los sacerdotes. Pero hay algo bien maravilloso en este caso, en este hombre, y es que dice que entonces uno de ellos, viéndose que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. Y esto nos lleva a una cosa muy maravillosa, y es que a lo mejor la fe de aquellos les alcanzó para creer que podían, que eran sanos, pero no sé si hubo duda en ellos, por lo cual ellos ven como importante que quienes den la calificación, la aprobación de que estaban sanos, eran los sacerdotes. O es que ellos sencillamente fueron mal agradecidos, no les interesaba venir a dar gracias a Dios. Pues lo que se nota es a lo mejor eso, porque aquel hombre que se da cuenta de que había sido sano, él no duda en ningún momento. Esto es lo que diferencia a al que regresa con los otros 9, que aquellos otros quizás todavía tienen dudas, quieren que los sacerdotes le den el visto bueno y quieren comprobar eso todavía, pero tiene la suficiente fe para creer de que ni siquiera es necesario ir, sino que él mira la necesidad de regresar a Jesús. Aquí también hay otro detalle muy importante, y es que claramente dice la Biblia de que era samaritano.
lo que también nos da a entender de que no tenía de alguna manera la obligación. Los samaritanos era un pueblo que, aunque pertenecían al pueblo de Dios, aunque ellos también eran descendientes de Jacob, ya había una mezcla y era un pueblo que estaba bastante dividido. No se regía los samaritanos no se regían en ese tiempo por las leyes estrictas de los israelitas. Así de que por eso Jesús hace esa mención. Así de que a lo mejor él no tenía que ir, no había una obligación para ir, pero él pudo haberse ido para su casa. Él pudo haberse ido o ido con ellos, qué sé yo, hacia dónde. Pero este hombre no pudo razonar de una manera más adecuada, que es volver a darle gracias a Dios. Reconocer que el que había hecho el milagro era Jesús y no perder la oportunidad de volver a darle gracias a Él. Porque a veces, yo no sé si estos hombres, los 9 que se fueron, tuvieron la intención, pensaron en algún momento regresar, pero no lo hicieron. O si lo hicieron, o si lo intentaron hacer, Jesús a lo mejor no estaría, no lo podrían volver a encontrar. Así de que este hombre no deja pasar la oportunidad, y él, cuando se ve que está sano, tiene la convicción de que está sano, no duda de que está sano. Ahora él viene glorificando a gran voz al Señor. Y esto nos lleva, hermano, a comprender que este hombre no tenía ninguna duda. Es más, Jesús se lo dice en el capítulo 19, tu fe te ha salvado. Porque no podríamos, hermanos, aquí queda todavía, no sé si aquellos fueron por el milagro, sucede por la autoridad de Jesús, por la fe, es a lo mejor lo más seguro. Pero en este caso, hermanos, miramos que este hombre reconoce, y lo primero que hace es venir y darle gracias a Dios. Esta es una historia, hermanos, que la conocemos muy bien, pero podemos ver, hermanos, en las Escrituras, aquí podemos sacar una enseñanza muy maravillosa. Y lo que podemos ver aquí es de que Jesús siempre está obrando cuando nadie puede ya ayudarnos. Eso es lo que encontramos. Jesús puede hacer aquello que nadie puede hacer. Eso es lo que mencionábamos. Pero también encontramos, hermano, a la luz de la palabra del Señor, que Jesús esperaba que los otros volvieran a darle gracias. Eso es lo que indica, eso lo encontramos en el versículo 17. Eso es lo que nos enseña, es de que Jesús espera que nosotros seamos agradecidos. Porque cuando aquel hombre regresa dando gloria a Dios, dando gracias a Dios, gritando, aquellos tuvieron el valor de gritar para que Dios hiciera el milagro, pero este tiene el valor de gritar después que Dios hace el milagro. Aquellos tuvieron el valor de gritar pidiendo un favor, pero ahora este tiene el valor de gritar testificando de lo que Dios había hecho en su vida. Y esto, hermano, es lo que nos llena de alegría, de gozo ver, y es lo que Dios espera de nosotros. Porque normalmente uno mira, hermanos, a las personas que buscan a Dios en el momento de la necesidad. Uno puede ver, hermanos, como la gente en los momentos de la angustia claman a Dios desesperadamente, y a lo mejor no les interesa, hermano, no les interesa gritar, no les interesa llorar. ¿Cuánta gente la miramos algunas veces llorando en la presencia de Dios, pidiendo un milagro, rompiendo cualquier protocolo? No les interesa que los vean llorar. Ellos piden oración, hacen pública la necesidad que tienen, no tienen pena de poder pedir oración.
y hacen cualquier tipo de cosa, y eso está muy bien. Dios se agrada de esas cosas. Dios no le desagrada mirar esa actitud. Claro que sí, claro que es buena. Dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Así de que Dios, hermanos, Él está atendiendo las necesidades, y no importa, y no es un problema para Dios el mirar la angustia, sino más bien Él dice: clámenme en la hora de la angustia, yo les voy a responder. Así de que está bien que nosotros hagamos todo eso, de buscar, hermanos, y hacer cualquier cosa, pidiendo a Dios su misericordia, pidiendo a Dios de su ayuda. Lo que es lamentable es que la actitud que tenemos cuando estamos necesitados no es la misma actitud que tenemos cuando Dios hace un milagro. La actitud que tenemos cuando estamos buscando un milagro de Dios es maravillosa. Es maravillosa, pero la actitud que a veces tenemos cuando Dios ha hecho un milagro, esa actitud es bien triste. Porque es bien común mirar personas pidiendo oración o pidiendo un milagro. Yo creo que las congregaciones, y como digo, no es que Dios no le guste eso, Dios le agrada, dice que llevemos a Él todas nuestras necesidades, echad sobre mí, dice Él, toda vuestra ansiedad. Dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dios está de acuerdo en eso. Pero qué bonito fuera de que de esa misma manera, también cuando Dios hace un milagro en nuestra vida, nosotros fueran conocidos y revelado y publicado lo que Dios hace. Pero normalmente, digo, las iglesias, hermano, cuando las personas llegamos a pedir y a buscar, y repito, eso es bueno, pero esa actitud no se mira muchas veces después cuando Dios ha hecho el milagro, sino que cada uno se va a darle gracias, qué sé yo, de agradecido, se va y celebra por otro lado, se va y, qué sé yo, hace fiesta con sus amigos, pero se olvida de lo más importante, que es volver a darle gracias a Dios. Como Ana, Ana en un momento estuvo orando por su hijo, angustiada con amargura. En el capítulo 2 de Primera de Samuel miramos a una mujer angustiada orando, pidiendo misericordia. Hasta el sacerdote le dijo: esta mujer está ebria, pero no estaba ebria, dice, tenía amargura, estaba ahí orando en la presencia de Dios. Pero cuando tiene el niño y el niño nace, ella regresa y lleva al niño y dice: esto era por lo que yo pedía, aquí está. Y lo lleva de nuevo para ofrecerlo a Dios, lo dedica a Dios. Qué maravilloso sería de que esa actitud estuviera en nosotros, de que así como pedimos aquello, también volviéramos de regreso a la iglesia y pudiéramos hacer como Ana y decir: hermanos, yo hace un tiempo estuve pidiendo aquí, llorando de rodillas, y ahora lloro de alegría, de gozo, porque lo que pedí, Dios me lo dio. Y publicar lo grande que Dios es. Eso es algo que Dios lo espera. Y digo, Dios lo espera porque cuando llegó solamente uno, dice la Biblia de que cuando llega aquel hombre, la pregunta del Señor fue: ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿No fueron 10 los que recibieron el milagro? Y aún pregunta: ¿y los 9 dónde están? ¿Dónde están los 9? Y creo que esa misma pregunta se la sigue haciendo Dios en estos tiempos. Porque algunas veces, oiga, que hay gente, hermanos, hay personas aún cristianas, pero también se da mucho esto en personas que no son cristianas, que van y piden una oración y dicen: yo quiero que Dios haga un milagro en mi vida. Y buscan y piden a Dios, piden a otros que oren por ellos. Pero cuando son sanos, se olvidan de Dios.
y regresan a su vida, a pecar, a seguir su vida como vivían antes. Y Jesús dijo algo sobre esto. Jesús, hermanos, aquella mujer que le perdona, aquel hombre que le sana, Jesús le dijo: vete y no peques más, para que no te venga algo peor. Porque Jesús está esperando una actitud correcta de nosotros. En eso encontramos gente que busca a Dios en la necesidad, pero cuando Dios hace el milagro ya no regresa a dar gracias. Encontramos personas que no regresan a dar gracias, sino que aún se van a vivir una vida todavía de pecado, olvidando totalmente que quien hizo el milagro es el Señor. Y ahí también encontramos un grupo de personas que estos son personas que aún han hecho promesas con Dios. Hay gente que ha hecho promesas con Dios y le dice: Señor, si tú me sanas, yo voy a servirte el resto de mi vida. Ahí encontramos en ese grupo encontramos personas que estando en la cárcel le han dicho a Dios: Señor, si tú me sacas de esta situación, yo voy a servirte. Yo quiero salir de la cárcel, pero quiero salir para dar testimonio. Yo quiero salir para servir en tu obra, para servir con libertad. Y salen de la cárcel milagrosamente. Dios hace un milagro para sacarlos, y cuando salen de la cárcel, un poquito tiempo están en una iglesia, y poco a poco se van alejando, y se olvidan de lo que Dios hizo, y se olvidan de las promesas que Dios ha hecho en sus vidas. Y así hay cantidad de personas. Algunos piden a Dios un trabajo para honrarle a Él. Aún hay gente que pide a Dios: Señor, provéeme un trabajo, Señor, dame un trabajo para yo poder dar a tu obra, para poder servir en tu obra. Y Dios les bendice con un trabajo, y cuando tienen el trabajo se olvidan de las promesas que han hecho para con Dios. Se empiezan a cuestionar y se van olvidando y no cumplen lo que le han prometido. Esto no podemos saber qué cosas pasaban por la mente de estos leprosos cuando estaban allá reunidos. No podemos saber qué platicaban entre ellos y decían: si yo saliera de aquí. Ellos sabían del poder de Dios porque eran israelitas, la mayoría. Y ellos quizás en la oscuridad de la noche, en la soledad, a lo mejor ellos hablaban con Dios y hacían promesas a Dios y pedían a Dios. A lo mejor ellos pedían a Dios por lo que ellos estaban esperando. Pero cuando salieron, cuando pudieron ser libres, cuando eso sucede, que ellos son libres, dice la palabra de Dios de que cada uno tomó su camino. Y no dudo de que hubo tristeza en el corazón de Dios. Hubo tristeza en el corazón de Dios. Cuando Él pregunta: ¿y los 9 dónde están? ¿No fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Cuánta gente ahorita anda en el mundo después de que Dios hizo un gran milagro en sus vidas? ¿Cuánta gente ahora está en sus hogares lejos de Dios? Y ahí están en las casas que no sirven a Dios, habiendo hecho promesas maravillosas para que Dios hiciera un milagro. Gente que ha recibido libertad milagrosamente, pero que ahora están alejados de los caminos de Dios. Y Dios pregunta por usted, amigo, en esta tarde. Dios pregunta: ¿dónde está? ¿Dónde está? Y pregunta por su nombre: ¿dónde está? Aquel que en la cárcel lloraba porque Dios lo sacara, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está aquel que lloraba por un milagro de sanidad? ¿Dónde está aquel que pedía provisión, que pedía bendición, que pedía prosperidad económica?
Y Dios ahora, cuando en la congregación nos reunimos, creo que Dios dice, ¿y dónde está aquel que lloraba aquí? Qué maravilloso fuera que fuéramos como Ana y dijéramos, aquí está por lo que yo pedí, aquí está, lo dedico para Dios. Pero lastimosamente nosotros muchas veces no somos agradecidos. No agradecemos por las cosas que Dios hace. A veces nos fijamos en otras cosas. Pensamos en las cosas que no tenemos y no valoramos las cosas que ya tenemos. Y esto, hermanos, nos da otra enseñanza aquí. Decíamos primero que Dios siempre está, cuando nadie puede ayudarnos, Dios nos puede ayudar. En segundo lugar, decíamos que Dios espera que regresemos para dar gracias. Y en tercer lugar, podemos ver, hermanos, que cuando alguien regresa a dar gracias a Dios, abre la puerta para una mayor bendición. Hay gente que recibe un milagro de sanidad, pero usted se puede volver a enfermar. Y si usted no fue agradecido, usted cerró la puerta. Si usted pidió un milagro a Dios, hizo promesa a Dios diciéndole, Señor, si tú me das esto, yo te doy aquello, yo te doy mi vida, yo te doy mi tiempo, yo te doy mis servicios, yo te voy a honrar con mis bienes, si tú me los das, si tú me bendices. Si usted lo hizo y no cumplió, usted, y no fue agradecido, usted cerró la puerta. No porque Dios no haya sabido lo que iba a hacer, pero a la luz de la palabra de Dios podemos ver de que Dios, de que el que es agradecido abre la puerta para una mayor bendición. Y no podemos decir de estos hombres que ellos recibieron lo mismo, porque ellos recibieron su sanidad. Pero el que regresa a dar gracias, lo encontramos en el versículo 19, dice, aquí él había regresado sano, pero ahora cuando él regresa a Jesús dando gloria a Dios, glorificando a Dios, alabando a Dios, gritando, testificando lo que Dios había hecho, Jesús le dice, de rodillas estaba aquel hombre. Esa actitud de estar de rodillas era una actitud de sumisión, de respeto, de reconocimiento, de humillación ante Dios. Y yo no sé qué más este hizo, glorificando a Dios. Dice que él vino y Jesús le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. No podemos, hermanos, cuando hablamos de la salvación es una palabra que implica muchas cosas. Es una palabra griega que soteriología, donde abre la puerta a ser salvo de la enfermedad, salvo del pecado, salvo de la esclavitud, salvo de del peligro. Esto, la palabra salvación es amplia. Pero aquí podemos, hermanos, ver que este hombre había recibido sanidad y ahora creemos que este hombre también recibe salvación. Es decir, que recibe algo más que los otros. Los otros recibieron sanidad, pero este recibe sanidad y recibe también salvación de su alma. Es decir, que este hombre recibió una doble porción, porque cuando uno es agradecido, uno abre la puerta a una mayor bendición. Y lo podemos ver también en el libro de Samuel, cuando Ana regresa con su niño. Ella le entregó su niño a Dios, su hijo, el que había pedido. Pero dice la Biblia de que Dios le dio hijos a Ana. Dios le multiplicó los hijos. Dios le regaló
otros hijos a Ana, y no fue uno. Dios le regaló muchos hijos a Ana para que ella pudiera deleitarse. Ella entregó uno, pero Dios le devolvió otros hijos para que ella pudiera tener una doble, una triple porción de bendición de parte de nuestro Dios. Y eso debemos de saberlo nosotros como hijos de Dios, que si nosotros somos agradecidos con el Señor, nosotros recibiremos otras bendiciones que los demás no reciben. Aquellos que prometen y no cumplen no volverán a tener aquella bendición. Pero nosotros que reconocemos y que venimos a dar gracias a Dios, nosotros también abrimos la puerta para que Dios nos siga dando más y más. Si usted cumple al Señor lo que le promete a Dios, usted está honrando a Dios, y Él dice en su palabra que Él honra a los que a Él le honran. Pero también dice de que aquellos que hacen promesas y no cumplen, esas personas no agradan el corazón de Dios. En esta tarde, hermanos y amigos, debemos de ser agradecidos. Y quiero concluir con esto. Quizás usted me diga: hermano, pero yo no he recibido un milagro, nunca he estado preso, yo nunca he tenido una enfermedad tan grave como esta. No encuentro como una razón para estar agradecidos. Hermanos, hay cosas que las tenemos nosotros, que son regalos de Dios y que son suficientes para darle gracias a Dios. Quizá no tengamos, hermanos, la salud que nosotros quisiéramos tener, pero usted tiene sus manos buenas, sus pies buenos, sus ojitos, sus oídos. Usted tiene sus miembros, hermanos, y esos miembros son tan valiosos que quizás no los valoramos porque los tenemos, pero el que no los tiene, el que no tiene su vista, ¿cuánto no deseara tener su vista buena? El que le falta un miembro, ¿cuánto no deseara tener sus miembros buenos? ¿Cuánto darían ellos por tener lo que usted tiene? ¿Cuánto darían las personas que no pueden hablar por poder hablar? Y usted y yo, que tenemos todos nuestros miembros, hermanos, en su puestecito, y podemos deleitar, podemos hacer todo. ¿Por qué no poder darle gracias a Dios? ¿Por qué no estar agradecidos por esas cosas? Nosotros que quizás no tenemos, hermano, cosas más grandes, pero dice la palabra de Dios que teniendo sustento y abrigo debemos de darnos por satisfechos. Hay gente que está en condiciones peores que nosotros. Nosotros, hermanos, tenemos nuestra comidita, tenemos nuestro sustento, tenemos nuestra casita, tenemos nuestro abrigo, tenemos vida, tenemos libertad. Usted está libre. Hay otros que están en condiciones, en una situación donde no tienen libertad. Esto, hermanos, es lo que aquel hombre pudo ver. Aquellos no vieron eso. Aquellos sabían que habían perdido su libertad, habían perdido su posición, condición religiosa, habían perdido su familia, habían perdido su salud. Pero cuando lo restauran, no ven la oportunidad, no ven la necesidad de regresar a darle gracias a Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos libertad para acercarnos a Dios, para ir a la iglesia, para servirle a Dios, y esto es muy valioso. Otros no lo tienen. Nosotros tenemos, hermanos, salud, tenemos nuestros miembros para poder desarrollar cualquier cosa dentro del reino de Dios. Nosotros tenemos vida. Así de que creo que tenemos suficientes cosas para poder estar agradecidos con el Señor. Que Dios sea, hermanos, el que nos dé un corazón agradecido para que agrademos a Dios. Porque el que es agradecido, decíamos, agrada a Dios y abre las puertas para mayores bendiciones de parte de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que Dios esté añadiendo bendiciones. Espero de que ahí en su hogar usted haya recibido la bendición de nuestro Dios. Y reitero mi saludo a todos los pastores, aquellos hombres de Dios que están sirviendo. No sé, hermanos, cuáles puedan ser sus batallas en este momento, pero como consiervos del Señor,
le animo a que sigamos peleando la buena batalla, porque la victoria nos pertenece. Que el Señor nos bendiga y que Dios traiga bendición a nuestras vidas. Vamos a hacer una oración. Padre y buen Dios, gracias porque tú nos has permitido la oportunidad de haber llegado hasta la intimidad de los hogares de los hermanos y de los amigos, Señor. Si en este momento hubiese un amigo, Señor, que ha reconocido, Dios, que está alejado de ti, y hoy, Señor, siente la necesidad de volver a ti, aquellos que han hecho promesas y no han cumplido, Señor amado, en este momento, recíbeles, Padre glorioso, que ellos ahora, Señor, puedan clamarte a ti perdón. Dales esa motivación para poder ser restaurados y volver de nuevo a cumplir esas promesas que han hecho, Señor. Si algunos están enfermos, Señor amado, sánales, Padre bendito. Si algunos necesitan una provisión económica, provéeles, Padre glorioso. Si algunos se sienten tristes, lléveles ese consuelo. Espíritu Santo, usted es el que suple todas nuestras necesidades. Lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga y que siga añadiendo bendiciones a sus vidas. Los días lunes se parte de nuestro programa Retornando a las Escrituras con el pastor Óscar Arriola, en vivo por Canal 7, la señal de la plenitud de Dios.